se nos pide que evaluemos el límite. Tenemos el límite de la fracción compleja a medida que b se aproxima a 2. Observe aquí si intentamos realizar una sustitución directa para determinar el límite, tenemos 1 2 menos 1 2, que es 0 en el numerador. En el denominador, tenemos 2 menos 2, que también es 0. Esto nos da lo indeterminado forma de 0 dividida por 0, lo que indica que no podemos determinar el límite realizando una sustitución directa, pero eso no significa. El límite no existe. A menudo podemos realizar técnicas algebraicas para cambiar la forma de la función de la que estamos tratando de encontrar el límite, para que podamos encontrar el límite realizando una sustitución directa. En este caso, el único lo que podemos hacer para intentar simplificar la fracción compleja sería restar el fracciones en el numerador. Y eso es lo que haremos. En realidad, esto se incluye el caso 3 en el que encontramos lo menos denominador común. Así que voy a mostrar dos maneras en que podemos simplificar esta fracción compleja para determinar el límite, mediante la realización de una sustitución directa. Así que sigamos adelante y reescribamos la fracción compleja de abajo. Tenemos 1 dividido por b menos 1 2 dividido por la cantidad b menos 2. Así que ahora empezaremos por restando estas dos fracciones obteniendo el mínimo común denominador, que es 2b. Así que multiplicaremos el fracción 1 sobre b por 2 en el numerador y el denominador. Multiplicaremos la fracción de 1 2 por b en el numerador y el denominador. Y luego seguiremos adelante y restaremos. Observe que ahora tenemos un denominador común de 2b en la sustracción del numerador, tenemos 2 menos b en el numerador. Y recuerda, una fracción representa la división, por lo que podemos escribir esto como 2 menos b sobre 2b dividido entre b menos 2. Si fuimos b menos 2 sobre 1, ahora escribiremos esto como un producto que dividir por b menos 2 equivale a multiplicar por el recíproco de 1 sobre b menos 2. Esto nos da 2 menos b más de 2b veces 1 por encima de la cantidad b menos 2. Ahora, si nos fijamos en 2 menos b y b menos 2, estas dos expresiones son opuestas. Aviso para 2 menos b, los dos son positivos y la b es negativa. Y para b menos 2, la b es positiva y las dos son negativas. Así que vamos a seguir adelante, y factoriza nuestro 1 negativo de 2 menos b. Esto nos dará negativo una vez la cantidad menos 2 más b. Y podemos escribir negativo 2 más b como b menos 2. Así que vamos a reescribir esto como menos una vez la cantidad b menos 2 en 2b. Por 1 sobre la cantidad b menos 2. Y ahora podemos ver el factor común de b menos 2 entre numerador y denominador. b menos 2 dividido por c simplifica a 1. La fracción compleja dada se simplifica a menos 1 sobre 2b, lo que significa que puede reescribir el límite visual como el límite de negativo 1 dividido por 2b. Como b se acerca a 2. Así que mostré algo de trabajo extra aquí. Solo quiero mostrar una forma más corta multiplicando el numerador y el denominador de la fracción compleja por la pantalla LCD de 2b. Así que ahora podemos mostrarlo de otra manera, empezando por la expresión original de nuevo. Una vez más, reconociéndola, la pantalla LCD del numerador va a ser 2b, nosotros multiplicaría el numerador por 2b y el denominador por 2b, y luego simplifique. En el numerador, 1 más de b por 2b es 2. Y luego menos 2b por 1 2 es b. Esto sigue dividido por, estamos va a dejar el denominador, en forma factorizada como 2b veces la cantidad b menos 2. Y de nuevo desde aquí lo haremos factorizar 1 negativo del numerador, que nos da negativo una vez la cantidad, lo sabemos desde arriba. Vamos a tener menos 2 más b entre paréntesis, puedo escribir como b menos 2. De esta forma, nuevamente, veamos que tenemos un factor común de b menos 2 entre numerador y denominador. Y, por supuesto, tenemos la misma expresión simplificada de 1 negativo sobre 2b. Cualquiera de los métodos funciona para simplificando la fracción compleja. El punto es que ahora puede encontrar el límite realizando una sustitución directa. Solo menos 1 dividido por 2 es continuo en todas partes, excepto que b es igual a 0, y nos acercamos a b igual a 2. Evaluar el límite realizando la sustitución directa, ahora tenemos 1 negativo dividido por el producto de 2 y 2, lo que da a nosotros menos 1 4 del límite. Comprobemos también esto límite gráficamente también utilizando una tabla de valores.
De nuevo, para que exista el límite, debemos acercarnos el mismo valor de función cuando te acercas a 2 desde la derecha y la izquierda o desde valores inferiores a 2 y más de 2. Al observar la tabla a continuación, observe a medida que nos acercamos a 2 de valores inferiores a 2. Podemos ver que la función los valores se aproximan a 0,25 negativos o 1,4 negativos. Y a medida que nos acercamos a 2 valores superiores a 2, de nuevo, podemos ver, nos estamos acercando al mismo valor de función de 0,25 negativo o negativo 1,4. Y gráficamente, si dibujamos una línea vertical en b es igual a 2, que estaría aquí. A medida que nos acercamos a 2 del izquierda y derecha, podemos ver gráficamente, nos acercamos al mismo valor de función. Es un poco difícil de decir, pero nos estamos acercando al valor o valor de función de 1,4 negativo, que verifica el límite es negativo 1,4. Espero que te haya resultado útil.